El 30 de marzo de 1845, España reconoce la independencia de Venezuela. Desde 1830, cuando se produce la disolución de Colombia la Grande, la Colombia de Bolívar, y Venezuela se convierte entonces en una república separada de la Nueva Granada y de Ecuador, y queda en poder de la llamada oligarquía conservadora encabezada por Páez, José Antonio Páez. Desde ese tiempo Venezuela comienza a pensar, o el gobierno venezolano comienza a pensar en la posibilidad de lograr el reconocimiento de la independencia por las potencias europeas y concretamente por España, que por supuesto es o era el país más renuente a reconocerlo. Y empezaron algunas gestiones para tratar de buscar algunos acercamientos que abrieran camino hacia ese logro, hacia ese reconocimiento de la independencia. De todas maneras, eso era prácticamente imposible entonces, porque en 1830 gobernaba todavía España Fernando VII. Ese siniestro personaje que es Fernando VII, que por supuesto difícilmente podría aceptar el reconocimiento formal, legal, de la independencia que se había logrado en los hechos contra todas sus tentativas de impedirlo. Y evidentemente eso no era posible. Ese mismo año, 1830, en una fecha igual a esta, Fernando VII hizo aprobar una pragmática sanción que le permitía a él como rey dejar de lado la llamada ley sálica. La ley sálica era una ley heredada de los francos salios de la antigua Francia que excluía a las mujeres del acceso al trono. Solo podían heredar el trono los varones. Modificando esa ley, Fernando VII hacía posible que su hija, porque no tuvo hijos varones, su única hija, Isabel, que era entonces una niña, pudiera ser preadolescente, pudiera ser la heredera del trono de España. Y en efecto, una vez que se aprobó esa pragmática sanción, la hija de Fernando, Isabel, quedó como posible reina de España. Y para alivio de los españoles, de la mayoría de los españoles por lo menos, Fernando VII murió en 1833, 3 años después. Y entonces un consejo de regencia se encargó del poder mientras Isabel asumía al trono, cosa que hizo unos años después con el nombre de Isabel II, ya que Isabel I había sido Isabel la Católica. Y fue justamente con Isabel II que se pudieron hacer o continuar esas negociaciones para llegar a acercamientos que permitieran el reconocimiento de la independencia por el gobierno español. En ese proceso que duró varios años y que tuvo algunos elementos que no voy a comentar, participaron algunos líderes revolucionarios militares de la independencia que asumían en ese entonces, ya en su madurez, posiciones diplomáticas. Uno de ellos fue O'Leary, Daniel Florencio O'Leary, y el otro fue Mariano Montilla. Ambos anduvieron varios años por Europa con cargos representativos de los gobiernos de la oligarquía conservadora y gestionaron acuerdos de reconocimiento de independencia y acuerdos comerciales también con algunos países europeos. Y más adelante este papel lo asumió Alejo Fortique, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno venezolano allá a los comienzos de los años 40. Y fue justamente en 1845 cuando finalmente la reina Isabel II, a nombre del Reino de España, y los representantes del gobierno venezolano firmaron entonces un acuerdo de reconocimiento de la independencia venezolana por España. Yo tengo aquí el texto de ese documento, no lo voy a leer completo, me interesa destacar fundamentalmente de los artículos lo principal, digamos. Una de las primeras cosas es que España renuncia mediante este documento por sí, por sus herederos y por sus sucesores, renuncia a ejercer soberanía y derechos y acciones sobre el territorio venezolano, que es justamente reconocido como un territorio soberano e independiente. Reconoce a Venezuela como nación libre, soberana e independiente de España, por supuesto, compuesta por las provincias que la integran, etcétera, etcétera, y plantea un total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los ciudadanos, tanto de la República de Venezuela como de España, sin excepción alguna,
cualquiera que haya sido el partido que hubiesen seguido durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente tratado. Esa amnistía se estipula y se da por la alta interposición de Su Majestad Católica, o sea, de la reina Isabel II, en prueba del deseo que la anima de cimentar sobre principios de benevolencia, la paz, unión y estrecha amistad que desde ahora y para siempre han de conservarse entre sus súbditos y los ciudadanos de la República de Venezuela. Y a partir de allí, más adelante, se establece la facultad de nombrar agentes diplomáticos y consulares de un país en el dominio del otro, reconocidos y facultados para tomar las decisiones pertinentes. Este mismo documento fue revisado por el Congreso de Venezuela poco después, en mayo, y fue aprobado por el Congreso venezolano. De esa manera se logró el reconocimiento formal de la independencia de Venezuela por España, independencia que se había conquistado, de hecho, 14 años antes, y que se había conquistado frente a todas las tentativas del gobierno español por impedirla a lo largo de los años que van entre 1811 y 1821. Este programa fue presentado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Poder Cultural, Poder Popular. Con este programa, PDVSA La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.